El conflicto de los siglos. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar la Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. El clamor de medianoche. William Miller, un ex soldado devenido en agricultor, creyó que la Biblia es la palabra de Dios y decidió no leer otro libro. Las profecías de Daniel lo intrigaron. Razonó que si muchas otras profecías se habían cumplido, también se cumpliría la relativa a la venida de Cristo. Su estudio de la Biblia lo convenció de que el fin del mundo tendría lugar en 1844 con la purificación del santuario. Miller pensó que la purificación del santuario significaría la purificación o destrucción de la tierra por fuego a la venida de Cristo. Cada vez se convencía más y más que debía contárselo a otros, pero él era solo un agricultor, ni pensar que pudiera predicar. Durante 5 años estuvo rechazando el llamado a predicar. Un sábado por la mañana, después de levantarse de sus rodillas, un sobrino le trajo un mensaje. Tío, ¿podría ir a predicar a Dresden al día siguiente? Ya que el pastor no podrá hacerlo. Sin decir una palabra, cayó de rodillas detrás del granero. ¡Oh, Dios! ¡No puedo ir! ¡Envía a otro! Estuvo luchando en oración durante 1 hora, pero la respuesta era siempre la misma. Ve y cuéntalo al mundo. Con estas palabras resonando en sus oídos, Miller fue a Dresden y predicó todas las noches durante 1 semana. Y cuando regresó a su casa, lo esperaban otras invitaciones para predicar. Donde quiera que iba, la gente se convertía a Cristo. Muy pronto, estaba predicando tiempo completo en toda Nueva Inglaterra. Entonces, una noche de noviembre de 1833, millones de personas vieron la fantástica caída de las estrellas. Era un cumplimiento directo de la propia predicación de Jesús en cuanto al fin del mundo. La venida de Cristo tenía que estar cerca. Otro predicador, Josué James, llevó a Miller a las grandes ciudades y muy pronto miles de personas se convertían y eran bautizadas. Un predicador metodista, Josias Leach, se unió a Miller y escribió un libro en cuanto a las profecías. Hasta llegó a persuadir a su amigo joven Carlos Fitch que se le uniera para predicar. Con la ayuda de Apollo Hale, otro predicador, Fitch trazó la famosa carta que muestra cómo todas las profecías señalaban a la venida de Cristo. Pero en otras partes del mundo también había otros que, como Miller, estaban estudiando estas mismas profecías y estaban predicando en cuanto a la venida de Cristo. En Suiza, 2 jóvenes fueron arrestados por predicar la segunda venida de Cristo. En todos los Estados Unidos, el reavivamiento adventista crecía a pasos agigantados. Se construyó una carpa especial, la más grande del país, donde se celebraban congresos campestres y a la cual asistían hasta 30,000 personas. Para el Congreso del Este de Kingston, se extendió una línea férrea para que la gente pudiera asistir a las reuniones. En agosto de 1844, otro congreso estaba en progreso. Bates estaba predicando cuando de pronto un hombre subió corriendo. Se dirigió directamente al púlpito y empezó a predicar, señalando que la purificación del santuario debía tener lugar el día de la expiación. La fecha resultaba el 22 de octubre de 1844.
La gente salía de ese congreso con un mensaje urgente en sus labios. Viene el esposo, salid a recibirle. Este clamor de medianoche se escuchó desde Inglaterra hasta Canadá, desde el Atlántico hasta el Pacífico, como si fuera transportado por alas de ángeles. 22 de octubre, solo faltaban unos días hasta el fin. ¡Qué días tan emocionantes! Mientras más se acercaba la fecha, los comerciantes iban cerrando sus comercios. Los sembradíos quedaban sin cosechar. Las prensas dejaban de correr. Los predicadores se fueron a sus casas con sus familias. Afuera, el mundo esperaba en suspenso, temiendo que todo fuera verdad. Cuando llegó la mañana del día 22, la gente se congregó en sus casas y sus iglesias para orar y cantar. Algunos amigos de Miller fueron a las rocas detrás del granero, donde Miller había orado 13 años atrás. El sol salía cada vez más alto, pero Jesús no venía. Pasó la medianoche y finalmente había pasado el día 22 de octubre. Jesús no había venido. ¡Qué chasco! Pero Dios no se había olvidado de su pueblo. Esta siembra de papas, aunque había quedado sin cosechar, fue milagrosamente preservada mientras los otros sembrados alrededor fueron destruidos por plagas. La semana después del gran chasco, Hiram Edson y sus amigos salieron de su casa para visitar y estimular a los otros creyentes en el advenimiento. Después de pasar el granero de Edson, se detuvieron para orar. Todavía luchando por seguir creyendo, derramaron ante el Señor sus sentimientos de chasco y frustración. Oraron para recibir más luz hasta sentir que Dios respondería sus oraciones. Entonces se levantaron de sus rodillas y siguieron caminando, atravesando el campo sembrado de maíz. De pronto, Edson se detuvo. El cielo pareció abrirse ante mi vista. Contó más tarde. Y vi que Cristo tenía que purificar el santuario celestial antes de venir a esta tierra. Inmediatamente, Edson entendió el significado de textos bíblicos que surgieron en su mente. Ellos habían malentendido el lugar donde Cristo debía realizar su obra, pero no había error en el tiempo. Edson y sus dos amigos corrieron a la casa y empezaron a estudiar más el asunto y publicaron sus resultados en un periódico de amplia circulación. Mientras tanto, en una iglesita de campo de Washington, New Hampshire, una viuda bautista del séptimo día, Raquel Hawks, había testificado a Frederick Weller en cuanto a la observancia de los 10 mandamientos, especialmente el sábado. Él predicó en cuanto a esto a su congregación y gradualmente toda la feligresía empezó a guardar el sábado. Thomas Preble escribió un tratado en cuanto a la observancia del sábado que más adelante atrajo la atención de José Bates. Al escuchar sobre este grupo que guardaba el sábado en Washington, Bates hizo un largo viaje para visitarlos. Después de algunos días, regresó a su casa a reflexionar sobre su nueva verdad. Mientras cruzaba el puente para llegar al pueblo de Fairhaven, un amigo lo llamó. ¿Qué noticias trae, Capitán Bates? A lo que Bates respondió. La noticia es que el sábado es el día del Señor. Bates escribió un libro titulado The Seven-Day Sabbath, A Perpetual Sign, traducido como El sábado como día de reposo, una señal perpetua. Este libro llegó a las manos de una pareja de recién casados, Elena y Jaime White, quienes después de mucha oración y estudio empezaron a guardar el sábado en agosto de 1846. La señora White, que de soltera se llamaba Elena Harmon, nació en esta casa del pueblo de Gorham, Maine, en 1827. Mientras todavía Elena era una niña, la familia se mudó a la ciudad de Portland y allí vivían en una casa de 2 pisos. Los niños de la familia asistían a una escuela en la calle Brackett,
Un día, regresando de la escuela, Elena sufrió un accidente que cambió su vida para siempre. Cuando Elena tenía 12 años, escuchó predicar a Guillermo Miller. Ella creyó que dentro de 4 años se acabaría el mundo. Elena decidió aceptar a Cristo y a los 12 años fue bautizada por inmersión, por propia decisión, en la bahía de Portland. Cuando pasó el 22 de octubre, la familia Harmon se quedó tan chasqueada como cualquier otra familia adventista. Pero pocas semanas después, Elena estaba orando con sus amigas en la casa de Elizabeth Haynes y el Espíritu Santo vino sobre ella y ella recibió su primera visión. Ella vio un sendero por encima de la tierra, por donde iban caminando los creyentes adventistas hacia la santa ciudad. Al principio del sendero había una luz brillante. Un ángel le dijo que ese era el clamor de medianoche. Evidentemente, el 22 de octubre era en realidad el comienzo y no el fin, como ellos habían esperado. Una semana después, el ángel regresó pidiendo a Elena que contara a otros lo que ella había visto, pero ella rehuyó llena de temor. De nuevo el ángel le pidió bondadosamente que fuera la mensajera del Señor. Finalmente, ella rindió su vida a la voluntad de Dios por completo. En una reunión de amigos, algunos días más tarde, ella empezó a contarles acerca de la visión. Ella empezó a escribir lo que había visto. Me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo: Vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por encima de ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. Así empezó una larga vida de proclamación de los mensajes de Dios. Nadie podía ver cómo los mensajes de los 3 ángeles podrían dar la vuelta al mundo entero. Pero hoy podemos ver los resultados de esos cimientos. Hoy hay millones de guardadores del sábado en todo el mundo que proclaman la misma esperanza. Jesús viene pronto.